Dicen que el dolor destruye, pero hay quienes descubren que también puede crear. A veces la vida te rompe tanto que no sabes si estás muriendo o renaciendo. Te quedas mirando tus propias ruinas sin entender por qué todo tuvo que doler tanto. Pero dentro de ese vacío hay algo que empieza a moverse, una chispa que susurra: este dolor no vino a matarte, vino a despertarte. Nietzsche no huyó del sufrimiento, lo observó con una mezcla de asombro y respeto. Para él, el dolor no era un enemigo a vencer, sino un maestro oculto. Decía que sólo quien ha sentido el peso de la oscuridad puede comprender la luz. No buscaba consuelo, buscaba sentido. Y en esa búsqueda encontró una verdad que muchos temen, que el dolor no solo nos hiere, también nos transforma. Imagina a Nietzsche caminando solo por las montañas de Sils-Maria, el viento helado golpeándole el rostro, el silencio cortando el aire. En ese lugar, entre la soledad y la naturaleza indomable, comprendió que todo crecimiento implica ruptura. El árbol que resiste la tormenta se vuelve más fuerte, el espíritu que enfrenta el dolor se vuelve más profundo. Cada golpe que la vida le daba se convertía en parte de su fuerza interior. Nietzsche había conocido la enfermedad, el rechazo, la pérdida. Vivió gran parte de su vida solo, incomprendido, con un cuerpo frágil y una mente que no dejaba de arder. Pero en medio de ese sufrimiento, escribió sobre el superhombre, el ser capaz de crear sentido incluso en el vacío. No hablaba de fuerza física, sino del alma que no se rinde, del ser humano que se rehace después de cada caída. Decía que quien no ha sufrido no puede comprender la profundidad de la existencia. Porque el dolor, aunque cruel, es el cincel que esculpe la grandeza interior. Sin sufrimiento no hay sabiduría, sin pérdida no hay transformación. Cada herida, cada decepción, cada noche en la que sintió que todo estaba perdido, fue un paso más hacia la claridad. En sus palabras, debes tener caos dentro de ti para dar a luz una estrella que danza. El caos no es destrucción, es creación. Es ese estado donde todo parece derrumbarse para que algo nuevo pueda surgir. Nietzsche entendió que resistir el dolor no significaba negarlo, sino atravesarlo. Aceptar la tormenta, dejar que moje tus huesos y descubrir que sigues de pie cuando todo se calma. El dolor, cuando no te quiebra, te revela quién eres. Su pensamiento no buscaba consolar, buscaba despertar. Porque el consuelo duerme, pero la verdad libera. Y la verdad que Nietzsche encontró fue que cada ser humano lleva dentro una fuerza inmensa, una voluntad de poder que solo despierta en medio del sufrimiento. Cuando todo se derrumba, cuando la vida te quita lo que más amas, es ahí donde el alma se mide. No en la comodidad, sino en la herida abierta. Para Nietzsche, el dolor era el camino hacia la superación. No porque sea bueno sufrir, sino porque solo el que ha mirado su propia oscuridad puede crear su propia luz. Así como el hierro necesita fuego para volverse firme, el espíritu necesita pruebas para ser libre. Su vida entera fue una demostración de eso, una lucha constante entre la fragilidad del cuerpo y la grandeza del pensamiento. Hay quienes dicen que Nietzsche terminó solo y loco, pero quizás fue todo lo contrario. Quizás entendió tanto el dolor que ya no podía vivir como antes. Vio en el sufrimiento no una maldición, sino una puerta hacia otra forma de existencia. Una en la que la vida, con toda su crueldad, deja de ser algo que soportar y se convierte en algo que crear. Cuando hablaba del eterno retorno, esa idea de vivir la misma vida una y otra vez, no lo hacía como una condena, sino como una prueba de amor. Solo quien ama su vida, con todo su dolor incluido, puede aceptar vivirla infinitas veces. A eso llamaba Nietzsche afirmar la vida. Abrazar incluso las partes que duelen, porque sin ellas no serías tú. El dolor, para Nietzsche, era un espejo. Uno que te obliga a verte sin máscaras, sin excusas, sin distracciones. Frente a él no puedes fingir. El dolor revela tu verdad más cruda, pero también tu potencial más alto. Y en ese punto de quiebre, donde todo parece perdido, es donde puede nacer algo nuevo. Una versión de ti que no teme al caos, que ya no busca huir, sino danzar dentro de él. Quizás por eso Nietzsche escribió con tanta pasión sobre la transformación. Porque sabía que el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es elección. El sufrimiento estanca, el dolor despierta. El primero te encadena, el segundo te invita a renacer. En el fondo, su mensaje era una declaración de fe en el ser humano,
la convicción de que dentro de cada herida late una posibilidad de poder, de belleza, de creación. Así, cuando la vida te arrebata algo, cuando sientes que todo se derrumba, Nietzsche te susurra desde sus montañas: no temas al dolor. Él es el precio de tu grandeza. Porque sólo quien ha descendido al infierno de sí mismo puede regresar con fuego en las manos. Y ese fuego, aunque queme, ilumina el camino de los que aún temen a la noche. Imagina que caminas por un bosque después de una tormenta. El suelo está cubierto de ramas rotas, los árboles heridos, el aire huele a tierra mojada y silencio. Y, sin embargo, entre los escombros, algo comienza a crecer. Un pequeño brote verde empuja la tierra con una fuerza que no parece humana. Así es el espíritu, pensaba Nietzsche, una semilla que solo germina después de la destrucción. No hay renacimiento sin ruina, ni fuerza sin fragilidad. El dolor, visto desde lejos, parece injusto. Pero cuando lo vives, cuando lo atraviesas con los ojos abiertos, se convierte en un lenguaje secreto. Te enseña cosas que la calma nunca podría mostrarte. Te revela que nada es permanente, que todo lo que creía ser puede desmoronarse y aún así algo dentro de ti sigue respirando. Nietzsche comprendió esto cuando su cuerpo se debilitaba y su mente ardía. En cada caída encontró una nueva forma de levantarse. Él hablaba de la voluntad de poder, pero no como dominio sobre los demás, sino como dominio sobre uno mismo. La capacidad de transformar el sufrimiento en impulso, de convertir la herida en fuego creador. Mientras muchos buscan escapar del dolor, Nietzsche lo abrazó. Lo estudió, lo escribió, lo convirtió en arte. Porque sabía que lo que niegas te somete, y lo que aceptas te libera. Cuando decía que el hombre es algo que debe ser superado, no se refería a volverse un dios, sino a trascender las cadenas invisibles del miedo y del resentimiento. El dolor, en su filosofía, es la prueba que separa al que se rinde del que crea. El primero maldice su destino, el segundo lo transforma en destino propio. Por eso Nietzsche amaba la imagen del fuego. Todo lo que pasa por él cambia, pero no se destruye, se purifica. Piensa en cuántas veces has querido escapar de lo que duele. Cuántas veces has cerrado los ojos, esperando que la vida pase más rápido. Pero el dolor no se va porque lo ignores, solo se transforma cuando lo miras con coraje. Nietzsche creía que enfrentarlo era una forma de arte. Que en lugar de huir, debías esculpir tu dolor, darle forma, hacerlo significado. Así el sufrimiento deja de ser un peso y se convierte en una fuerza. Hay una belleza oculta en las almas que han sufrido. No porque el sufrimiento sea bello, sino porque quienes lo han atravesado saben mirar distinto. Ven el valor en lo simple, la eternidad en un instante, la grandeza en seguir amando a pesar de todo. Nietzsche escribió que la vida es sufrimiento, pero también alegría, risa, creación. Y que sólo quien acepta ambas caras puede decir que ha vivido realmente. En una carta, escribió que el dolor era su maestro más fiel. Nunca lo abandonaba, pero tampoco lo engañaba. Lo enfrentaba cada día, y en cada batalla encontraba una chispa de sabiduría. Entendió que el sufrimiento no pide permiso, llega sin aviso, rompe tus certezas. Pero también limpia, despeja, hace espacio. Y en ese espacio vacío, donde ya no queda nada que sostener, es donde nace la posibilidad de ser nuevo. No hay crecimiento sin sacrificio. Nietzsche veía la vida como una danza entre la creación y la destrucción, entre la afirmación y la caída. Y esa danza solo tiene sentido si te atreves a moverte con el ritmo del universo, incluso cuando duele. Porque resistir la vida es perderla. Fluir con ella, aunque duela, es transformarte con ella. Él mismo fue un ejemplo viviente de esa transformación. A pesar de su enfermedad, siguió escribiendo con una intensidad casi sobrenatural. Cada palabra era un grito y una oración. No pedía consuelo, pedía comprensión. Y lo que comprendió fue que el dolor es el precio de la conciencia. Cuanto más despierto estás, más sientes. Pero también más puedes amar, crear, elegir. Nietzsche no buscaba seguidores, buscaba seres despiertos. Personas capaces de mirar su propio abismo sin huir. Decía que quien mira el abismo debe tener cuidado, porque el abismo también te mira. Pero si lo soportas, si soportas su mirada sin perderte, algo cambia dentro de ti. Descubres que el abismo no está afuera, está dentro. Y cuando aprendes a vivir con él,
ya nada puede destruirte del todo. Así entendió que el dolor no era un obstáculo, sino un camino. Un proceso inevitable en la expansión del ser. Como la piedra que el escultor golpea una y otra vez hasta revelar la forma oculta, la vida golpea el alma hasta revelar su verdad. Cada pérdida, cada traición, cada soledad es un cincel. Y lo que parece destrucción, en realidad es creación. Por eso Nietzsche no buscaba eliminar el sufrimiento, sino elevarlo. Transformarlo en fuerza, en sabiduría, en belleza. En el fondo, su mensaje era una invitación: atrévete a vivir con intensidad, aunque duela. No esperes una vida sin heridas, aprende a hacer de tus heridas una obra de arte. Porque el dolor no siempre viene a castigarte. A veces viene a mostrarte quién eres, a recordarte que la luz que buscas fuera ya está dentro de ti. Nietzsche lo entendió y lo gritó al mundo: amar la vida es amar también su crueldad. Y en ese amor total, donde nada se excluye, el alma se vuelve libre. Porque el dolor no destruye al que lo acepta. Solo destruye al que lo teme. Piensa en tu propia historia. En los momentos en que el mundo se volvió insoportable, cuando todo parecía perder sentido y el dolor te rompía en silencio. Esos días en los que no querías levantarte, en los que sentías que habías perdido algo más que una persona o una oportunidad, habías perdido una parte de ti. Nietzsche diría que justamente ahí comienza la transformación. No cuando todo va bien, sino cuando el alma toca fondo y no tiene más remedio que mirar hacia adentro. El dolor no viene para destruirte, viene para limpiarte. Es una tormenta que arrasa con lo que ya no eres, aunque tú aún te aferres. Nietzsche creía que el sufrimiento era el precio de la autenticidad. Solo el que atraviesa la oscuridad con los ojos abiertos puede decir que se ha conocido. Porque el dolor arranca las máscaras, derrumba los personajes que inventamos para sobrevivir y deja al descubierto lo que somos de verdad. Cada vez que la vida te golpea, tienes una elección: resistir o renacer. Resistir es quedarte en el resentimiento, en la queja, en el ¿por qué a mí? Renacer es decir sí al dolor, aunque no lo entiendas, aunque te queme. Nietzsche llamó a eso el sí a la vida, una afirmación radical, una forma de fe sin religión. No en dioses, sino en la capacidad humana de convertir el caos en creación. El filósofo veía en el dolor una oportunidad de evolución espiritual. No se trata de buscarlo, sino de no desperdiciarlo. De permitir que el sufrimiento abra una puerta en lugar de cerrarla. Cuando pierdes algo importante, sientes que el mundo termina. Pero tal vez no termina, cambia de forma. El espacio vacío que deja el dolor no está ahí para torturarte, está ahí para que algo nuevo pueda nacer. ¿Cuántas veces has querido volver atrás, a cuando todo era más simple? Pero Nietzsche te diría que lo simple no te despierta. Que la comodidad adormece y solo el dolor despierta la conciencia. Porque cuando todo se derrumba, entiendes lo esencial, lo que realmente importa, lo que no puedes perder, lo que siempre ha estado dentro de ti. Ese descubrimiento duele, pero te libera. Nietzsche hablaba del espíritu libre, aquel que ya no teme ni al fracaso ni a la pérdida. Porque ha aprendido que nada externo puede definir su valor. Ese espíritu nace del dolor, no del éxito. Quien ha sido traicionado aprende a ver con más claridad. Quien ha caído aprende a caminar con humildad. Quien ha llorado aprende a escuchar sin juicio. El sufrimiento te afina, te vuelve más consciente, más humano. Hay un momento en que dejas de pelear con la vida. Dejas de exigirle que te dé lo que crees merecer. Y entonces algo cambia. Entiendes que la vida no te debe nada, pero te ofrece todo. El dolor se convierte en un maestro silencioso que te enseña a agradecer incluso lo que duele. Nietzsche decía que amar la vida es amarla entera, no solo en los días luminosos, sino también en las noches más frías. El dolor es como el fuego, destruye, pero también ilumina. Te muestra las sombras que evitabas ver. Te obliga a soltar lo que ya no tiene sentido. Y aunque quema, también purifica. Nietzsche encontró belleza en esa contradicción. En aceptar que el sufrimiento y la alegría no son opuestos, sino partes del mismo ciclo. Que cada pérdida abre un espacio para una nueva creación. A veces crees que el dolor te hace más débil, pero en realidad te está haciendo más real. Te está recordando que no eres invencible, pero sí capaz.
que puedes seguir amando aunque te hayan roto, que puedes seguir caminando aunque no veas el camino. Nietzsche lo sabía, la fortaleza no se mide por la ausencia de dolor, sino por la capacidad de seguir afirmando la vida a pesar de él. Cuando la oscuridad parece no tener fin, recuerda que también eso pasará, que incluso el invierno más largo termina dando paso a la primavera. Nietzsche veía en la naturaleza la metáfora perfecta de la existencia. Todo muere y todo renace. El dolor es solo una estación, necesaria para que florezca lo nuevo. Y cuando lo entiendes, dejas de temerle. Cada lágrima derramada es una semilla. Cada cicatriz, un recordatorio de que sobreviviste. Nietzsche no quería que evitáramos el sufrimiento, quería que lo trascendiéramos. Que aprendiéramos a mirar el dolor sin resentimiento, con el orgullo de quien ha vivido intensamente. Porque el alma que ha amado, perdido y vuelto a amar, es un alma que ha comprendido la esencia de la existencia. Así que cuando el dolor vuelva, porque siempre vuelve, no lo rechaces. Siéntelo, escúchalo, deja que te hable. Pregúntale qué quiere enseñarte esta vez. Nietzsche diría que cada herida tiene una voz y que quien aprende a escucharla se vuelve libre. Porque el dolor deja de ser enemigo cuando lo conviertes en aliado. Y si algún día sientes que no puedes más, recuerda las palabras del filósofo: lo que no me mata, me hace más fuerte. No como una frase de orgullo, sino como una verdad vivida. Cada vez que el dolor te toca y eliges no rendirte, algo dentro de ti se expande. No eres el mismo que fuiste antes de sufrir. Eres más consciente, más compasivo, más tú. Y en esa transformación silenciosa está la mayor victoria del espíritu humano. Y ahora, después de tanto dolor, después de tantas batallas internas, llega el momento de decidir qué harás con todo lo que has vivido. Nietzsche no pedía fe ciega, pedía valentía. Valentía para mirar la vida sin filtros, para abrazarla con todas sus sombras y aún así decir: sí, quiero vivir. Porque solo quien ha tocado el fondo del sufrimiento puede entender el milagro de seguir respirando. El dolor no te define, pero puede revelarte. Puede mostrarte de qué estás hecho realmente. A veces pensamos que la superación es olvidar, pero Nietzsche sabía que no se trata de borrar las heridas, sino de darles un nuevo sentido. De hacerlas parte de tu historia sin que te esclavicen. Cada cicatriz puede ser una marca de vergüenza o un símbolo de sabiduría. La diferencia está en cómo eliges mirarla. Y ahí está el poder, no en cambiar el pasado, sino en transformarlo en fuerza. Cuando Nietzsche hablaba de la transvaloración de los valores, se refería justamente a esto: aprender a ver la vida desde otra perspectiva. Lo que antes era derrota, puede ser renacimiento. Lo que creías pérdida, puede ser libertad. Lo que sentías como vacío, puede ser el espacio donde algo nuevo quiere florecer. Todo depende de tu mirada. Porque el sufrimiento deja de ser castigo cuando descubres que vino a despertar tu conciencia. Hay una parte de ti que solo se revela en la adversidad. Esa parte que no sabías que existía hasta que el dolor la llamó. Es la voz que dice sigue cuando ya no queda nada, el fuego que no se apaga aunque el viento sople fuerte. Nietzsche creía que en cada ser humano habita una fuerza creadora, una chispa divina capaz de convertir la desesperación en arte, el caos en danza. Por eso decía que del caos nace la estrella que danza. Y tú, con todo tu dolor, puedes ser esa estrella. El filósofo no buscaba convencerte de aceptar el sufrimiento como destino, sino de convertirlo en camino. No hay grandeza sin lucha. La vida, con todo su misterio, no se comprende desde la comodidad, sino desde la herida. Porque solo el alma que ha sufrido conoce la compasión verdadera, la que no juzga, la que comprende, la que abraza el dolor ajeno como si fuera propio. Y cuando alcanzas ese punto, cuando el ego se disuelve en la comprensión, algo nuevo nace, una paz silenciosa, una luz interna que ya no depende de nada exterior. Nietzsche decía que la vida no tiene un sentido dado, sino un sentido que se crea. Esa es tu tarea. No esperar que el dolor se justifique solo, sino darle tú un propósito. Convertirlo en motor, en impulso, en arte, en fe. Porque lo que viviste no fue en vano si logras que te haga más consciente, más profundo, más humano. Cada lágrima puede volverse sabiduría si la dejas hablar. El dolor te enseña lo que ninguna victoria podría. Te enseña a estar presente, a valorar lo que permanece cuando todo lo demás desaparece.
Te enseña que la felicidad no es ausencia de sufrimiento, sino presencia de significado. Y ese significado no te lo da nadie, lo construyes tú, con tus elecciones, con tu mirada, con tu coraje para seguir. Nietzsche, al final de su vida, perdió casi todo, la salud, los amigos, la razón. Pero su pensamiento siguió vivo, más fuerte que nunca. Porque había sembrado una idea inmortal, que el ser humano puede transformar incluso el sufrimiento más profundo en afirmación. Que no existe destino tan oscuro que no pueda convertirse en luz si hay voluntad. Esa es su herencia, la fe en la capacidad humana de crear belleza incluso en medio del dolor. Tú también puedes hacerlo. No necesitas entender todo lo que pasa, solo confiar en que cada fragmento de tu historia tiene un propósito. El dolor puede doblarte, pero también puede moldearte. Y cuando decides no quedarte en la herida, sino usarla para crecer, te conviertes en algo que el dolor ya no puede destruir, en alguien consciente, libre, luminoso. Quizás por eso Nietzsche insistía en el amor fati, el amor al destino. Amar no solo lo bueno, sino todo lo que la vida trae. Amar el dolor, porque te revela. Amar la pérdida, porque te enseña a soltar. Amar la incertidumbre, porque te obliga a confiar. No es un amor ingenuo, es un amor valiente, un amor que dice sí incluso cuando todo dentro de ti quiere decir no. Y ahí está la verdadera transformación. No en huir del dolor, sino en mirarlo hasta que deje de asustarte. En entender que cada final es también un comienzo. Que cada caída abre la posibilidad de una nueva forma de ser. Nietzsche no prometía un paraíso después del sufrimiento, prometía libertad dentro de él. La libertad de quien ya no necesita que todo salga bien para sentirse vivo. Así que si estás pasando por un momento difícil, si sientes que no hay salida, recuerda esto: el dolor no es el final. Es la puerta. Y al cruzarla, descubrirás que no eras frágil, solo estabas naciendo. Nietzsche estaría de acuerdo. El alma que se atreve a atravesar su propio infierno se convierte en creadora de su propio cielo. Porque, al final, no es el dolor quien te transforma. Eres tú, al decidir no rendirte, quien transforma el dolor. Y al final de todo, cuando las lágrimas se han secado y el eco del sufrimiento se vuelve un susurro lejano, llega la calma. No la calma que nace de la ausencia de dolor, sino la que surge cuando lo comprendes, cuando ya no necesitas huir. Nietzsche habría dicho que ese es el momento en que el espíritu se vuelve ligero, porque ha aprendido a decir sí a la vida entera. No solo a lo hermoso, sino también a lo insoportable. La aceptación total es el acto más valiente del alma. Miras atrás y ves los fragmentos de tu historia, los días en que no podías levantarte, los momentos en que creíste haberlo perdido todo. Pero ahora entiendes que cada pedazo roto formaba parte de una arquitectura secreta. Nada fue en vano. Cada herida abrió un camino, cada silencio enseñó algo, cada pérdida te devolvió a ti mismo. Nietzsche veía en esa comprensión la verdadera sabiduría, la capacidad de mirar el pasado sin resentimiento y ver en él el rostro de la necesidad. Porque lo que duele también educa. El dolor es una maestra exigente, pero justa. No te da respuestas, te obliga a buscarlas. No te ofrece consuelo, te muestra la fuerza que ignorabas tener. Nietzsche sabía que el espíritu humano no florece en la comodidad, sino en la tensión, en la contradicción, en la lucha constante por ser. La vida no se entiende, se afirma. Se abraza, con todas sus luces y sus sombras. Cuando el alma aprende eso, algo cambia. El miedo se disuelve. El futuro ya no asusta, porque comprendes que, pase lo que pase, siempre podrás volver a levantarte. Has visto la oscuridad y sigues aquí. Has tocado el fondo y descubriste que incluso ahí había una chispa encendida. Ese es el poder que Nietzsche quiso despertar en cada ser humano, la convicción de que dentro de ti hay una fuerza creadora más grande que cualquier dolor. Esa fuerza es la voluntad de vivir, de transformar, de decir sí una vez más. El dolor no desaparece, pero se vuelve liviano cuando dejas de luchar contra él. Entonces puedes mirar la vida con una ternura nueva, una gratitud silenciosa por haber pasado por todo lo que pasaste. Porque sin esas pruebas, sin esas noches interminables, no sabrías quién eres. El sufrimiento fue el fuego, tú fuiste la llama que sobrevivió. Nietzsche hablaba de la danza como metáfora de la existencia.
Decía que el alma libre es aquella que puede bailar sobre el abismo. Y bailar no significa ignorar el vacío, sino moverse con él, fluir con la incertidumbre sin perder el ritmo. Cuando logras eso, la vida deja de ser un peso. Se convierte en una creación continua, un movimiento donde incluso el dolor tiene su música. A lo largo del camino, descubres que no necesitas que la vida sea justa para amarla. Solo necesitas estar presente. El dolor no te hace más fuerte por sí solo, te hace más fuerte cuando eliges aprender de él. Cuando lo usas para amar más, para juzgar menos, para comprender que cada ser humano lleva su propia batalla invisible. Entonces tu mirada cambia. Donde antes veías tragedia, ahora ves transformación. Donde antes veías castigo, ahora ves crecimiento. Nietzsche no habló de esperanza vacía. Su esperanza era activa, feroz, una esperanza que nace del coraje. Decía que la fe no era creer en algo externo, sino confiar en tu propia capacidad de crear sentido incluso cuando todo parece perdido. Esa es la fe del espíritu libre, no la que espera milagros, sino la que los construye. Cada vez que eliges seguir adelante, estás creando uno. El dolor no es eterno. Lo que es eterno es la huella que deja en tu conciencia. Te despierta, te purifica, te conecta con lo esencial. Y cuando lo entiendes, ya no necesitas huir de la vida ni buscar refugios. Puedes mirar el mundo con una serenidad nueva, sabiendo que incluso lo más duro tiene un propósito oculto. Nietzsche diría que ahí comienza la verdadera libertad, cuando dejas de pedir que la vida sea fácil y empiezas a agradecer que sea tuya. Y así, con las cicatrices aún visibles pero ya sin peso, puedes decir, sí, todo valió la pena. Porque gracias al dolor aprendiste a sentir, gracias a la pérdida aprendiste a amar sin poseer, gracias a la caída aprendiste a levantarte sin miedo. El sufrimiento te enseñó a confiar en tu poder, en esa voz silenciosa que nunca se apaga dentro de ti. Nietzsche escribió que quien tiene un porqué para vivir puede soportar casi cualquier cómo. Y tú ya lo tienes. Tu porqué eres tú mismo, el ser que se rehizo de sus propias ruinas, que aprendió a convertir la herida en arte y el silencio en sabiduría. Ya no eres víctima del dolor, eres su alquimista. Has transformado el plomo del sufrimiento en oro de conciencia. Así termina la lección de Nietzsche. El dolor no te cambia solo porque duele, sino porque eliges despertar dentro de él. Porque cada lágrima puede ser una semilla y cada ruina, una catedral. La vida no te prometió paz, te prometió movimiento. Y mientras sigas danzando, mientras sigas diciendo sí incluso cuando todo duela, habrás comprendido lo que Nietzsche descubrió, que el dolor que te rompe es el mismo que te revela. Y que solo quien acepta su herida, encuentra su libertad.